¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Yactayo y como siempre es un gusto saludarlos. Continuando entonces con el tema de teoría de exponentes, vamos a agregarle algunas definiciones importantes, ¿sí? Veamos, dice aquí, caso número 4, cuando mi exponente es una fracción, cuando el exponente es fraccionario. Veamos qué nos dice la definición. Los números base que tienen como exponentes a fracciones pueden convertirse en radicales, es decir, tomar la forma de una raíz, donde el denominador de dicha fracción, representa el índice del radical. Veamos entonces qué es lo que nos quiere decir este concepto. Tenemos a la base y al exponente como una forma de fracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el concepto? Que yo puedo convertir este exponente fraccionario a una forma de radical, donde el denominador viene a ser el índice de la raíz y el numerador viene a ser el exponente de la base. ¿Correcto? Tenemos entonces otra forma equivalente que está aquí, donde el exponente puede ir afuera de la raíz e incluso puede ir afuera, pero envolviendo la base como con un paréntesis, ¿no? Entonces tenemos estas equivalentes con respecto a esta forma. Nótense que en los tres casos tenemos una raíz, ¿correcto? De índice Z. Aclaremos entonces cuál es el campo que abarcan estos números. Para todo z que pertenece a los naturales, este z tiene que ser mayor o igual que 2. Además, la raíz x de índice z debe pertenecer a los reales. Bien, aquí tenemos entonces algunos ejemplos de aplicación directa con respecto al concepto que hemos mencionado. Veamos entonces qué es lo que nos dice el ejemplo número 1. Profesor, aquí tiene 16 elevado a la 3 medios, así es, y lo tengo en la forma exponencial. Lo voy a pasar a su forma radical. Vamos a ver cómo sería en este caso. Fíjense. Ese 16 se mantiene, ¿cierto? Ese 16 que ven ahí se está manteniendo. Entonces, voy a colocar nuevamente el 16, ¿cierto? Le coloco la raíz. Pero voy a colocar esta fracción que tienes como exponente aquí alrededor de la raíz. Veamos la ubicación original. Puede ser esta o incluso esta de aquí, ¿no? Entonces, el 2, fíjate, el 2 se traslada y lo dejo por acá. 2. El 3 se traslada y lo dejo por acá. 3. ¿Cierto? ¿Cómo leo esto? La raíz cuadrada de 16 elevado al cubo. Ahora yo sé que ustedes lo saben. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Profesor, es 4. Perfecto. La raíz cuadrada de 16 es 4 elevado al cubo. Y esto lo vimos en el primer video acerca de teoría de exponentes con exponente natural. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que es 64. ¿Verdad? Muy bien, entonces ahí tienes la manera más sencilla y directa de poder convertir un exponente fraccionario a un exponente radical, ¿cierto? Y obtener mi resultado final. ¿Cómo sería en este segundo caso? Fíjense. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Profesor, este exponente que es fraccionario lo paso a su forma radical. Así es. Muy bien, estás atento. Entonces, convierto mi exponente fraccionario, lo dejo como la raíz de 4, y ahora ya que les mencioné cómo se pasan los numeritos, los voy a pasar de frente. El 2 viene para acá, y el 5 pasa como exponente, ¿no? Más adelante, cuando ustedes ya manejen estos temas, van a notar que no es necesario colocar el índice 2 en la raíz, ¿correcto? A partir de 3 en adelante, sí lo vas a tener que colocar. Ahora sí, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4, muchachos? 2 también, ¿no? Muy bien, entonces me va a quedar 2, ¿cierto? Elevado a la quinta. Fíjense que el exponente 5 no cambia, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 a la quinta entonces?
32. Si tienen alguna duda con respecto al exponente y la base, por favor, en el primer video donde dice exponente natural, vemos específicamente muchos ejemplos de esa parte. Caso número 3. Hacemos el mismo procedimiento. Profesor, ahora el índice es 3. Sí, el índice es 3, ¿cierto? Colocamos el 27, trabajamos con la raíz y el índice ahora es 3. Y el exponente, 4. Ya está convertido. Y la raíz cuadrada de 27, profesor, esa raíz cúbica de 27, ¿cierto? No es cuadrada. La cuadrada fue la anterior, en este caso es la cúbica. Recuerden que ahora sí yo necesito mantener mi índice 3. La raíz cúbica de 27 es 3 elevado a la cuarta. 3 a la cuarta entonces es 3 por 3 por 3 por 3 y eso nos da 81. Muy bien. Siguiente caso. Profesor, primera vez que veo doble exponente. Sí, veamos que en el caso del video anterior trabajamos con este exponente negativo. ¿Sí? Cualquier duda, muchachos, pueden poner pausa, ir al video anterior a aclarar esa duda del exponente negativo y luego de eso continuar con este video actual. Muy bien, ¿esto cómo se trabajaba? Tomamos el exponente de arriba, digamos, con el que le sigue, ¿no? De arriba abajo, siempre comenzando, chicos, de arriba hacia abajo, ¿sí? No vayan a resolver de abajo hacia arriba, por favor. Entonces, veamos, sabiendo que ya voy a trabajar de arriba hacia abajo, coloco el mismo número. Fíjense, muchachos, que no hay paréntesis, significa que este menos 2 solo afecta al 2 y no al signo, por eso lo he dejado excluido, ¿sí? Vamos a ver, 2 a la menos 2 entonces, lo vimos en la clase anterior, cuando yo quiero eliminar un exponente negativo, debo invertir la base, ¿cierto? En este caso el 2, su inverso es 1/2. Ah, profesor, entonces, si es 1/2, queda elevado ya no a la menos 2, sino al 2 positivo. ¿Correcto? Listo, entonces vamos recordando esa parte de ahí. Sigamos. A ver, ¿cuánto es 1/2 al cuadrado? 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Entonces te quedará menos 1 sobre 4. ¿Verdad? Ah, ya estoy cerca, fíjate, ya estoy cerca. Nuevamente, como hicimos en el caso anterior, digamos, al comenzar la pregunta, debo quitar mi signo negativo, debo eliminarlo y la única manera es que yo invierta la base, ¿cierto? En este caso voy a obtener 1 sobre 16. ¿Verdad? Y ahora tengo todo esto elevado a la 1 sobre 4. Fíjense, lo único que he hecho es reducir el exponente, ¿verdad? Pero me quedó fraccionario, que justamente es lo que corresponde al tema. Ah, ya, profesor, entonces ya entendí. ¿Va a pasarlo a la forma de raíz? Así es. Vamos a pasarlo a su forma de raíz. Vamos a ver, ¿qué cosa coloco como índice? El 4, índice 4, exponente 1. Lo coloco por formalidad, en realidad no sería necesario, ¿no? Y aquí tengo entonces 1 sobre 16. Fíjense que estoy afectando, la raíz afecta a la fracción completa, no lo vayan a colocar solo sobre el numerador, eso sería un error. Bien, entonces terminemos con la pregunta. Chicos, la raíz cuarta de 1, profe, eso es 1. Y la raíz cuarta de 16 es 2. Y ahí tienes tu respuesta, ¿correcto? Ahí tenemos entonces el caso número 4. Caso número 5. Es directo también porque tienes un exponente negativo que en este caso es menos 1. Por lo tanto, la base debe ser invertida. Me va a quedar lo siguiente, fíjense. 2 menos. Profe,
Si yo quiero eliminar el negativo, invierto la base. Ya no va a ser 3/5, sino su inverso multiplicativo, 5/3. Y debería colocarlo al exponente positivo, ¿cierto? En este caso sería +1. Pero como el exponente es 1, ya no lo vamos a colocar. No se preocupen. Y sigue elevado a la -1. Muy bien, entonces aquí tenemos algo más sencillo, ¿no? Profesor, nunca he restado un número entero con una fracción. No te preocupes, no es parte del tema, pero te lo puedo explicar, ¿no? El método más común es el método del aspa. Bien, entonces, el método del aspa nos dice que yo debo multiplicar en diagonal, ¿verdad? Comenzando de izquierda a derecha. Entonces voy a tener lo siguiente, fíjate. 2 por 3, 6. Menos 1 por 5, 5. Y este último es la multiplicación de los denominadores, que en este caso son distintos. 1 por 3, 3. Todo elevado a la -1, fíjate, eso no ha cambiado. Profesor, ¿le ha cambiado esto a paréntesis? No te preocupes, eso tampoco es un inconveniente. Entonces 6 menos 5, 1 sobre 3 y elevado a la -1, ¿verdad? Nuevamente lo mismo, si yo quiero eliminar mi exponente negativo, debo utilizar el inverso multiplicativo de mi base. En este caso, el inverso de 1/3 simplemente es 3. Y como está elevado a la 1, ahora ya que se hizo positivo, esta sería mi respuesta. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos ahí unos ejemplos sobre cómo utilizar el exponente fraccionario. ¿Ok? Ojos, atentos, estos temas de exponentes negativos o de exponentes naturales, los hemos visto en los videos anteriores. Por favor, denle una chequeada, una repasada para que no se confundan, ya que esto es un tema secuencial. Interrupción. Parece que tenemos una interrupción. Tenemos el primer reto para esta presentación. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver ahora el primer reto del día. Bien, aún continuando entonces con la teoría de exponentes, vamos a ver algo nuevo. Operaciones con exponentes, ¿cierto? Vamos a ver entonces algunos teoremas importantes que nos permitan a nosotros ya manejar los exponentes operativamente. Suma, resta, multiplicación y otras operaciones adicionales. Primer teorema entonces, cuando yo tengo un producto donde las bases son iguales pero los exponentes son distintos, que es lo que nos dice la fórmula, que esto es equivalente a una sola base y sumar los exponentes. ¿Ok? Recuerden, tienen que ser las bases iguales, no pueden ser distintas. ¿Listo? Ahora, profe, solamente para 2, no pueden ser 3 bases, 4 bases, 5 bases, pero siempre que sean iguales. Muy bien. Donde, vamos a ver la restricción, la base puede pertenecer a los reales, pero los exponentes sí pueden ser números enteros. Muy bien, entonces vamos a aplicar esto directamente acá, justo lo que les dije. No necesariamente tienen que ser 2, pueden ser 3 o más bases. Miren, por ejemplo, en este caso. Veamos entonces aquí la pregunta. Voy a repetir la misma base, ¿verdad? Y voy a sumar los exponentes 7 más 17 y más 27. Muy bien, entonces 7 más 17 es 24, 24 más 27 es 51. Listo, a elevado a la 51. Esa sería mi respuesta. Vamos a ver el segundo caso. Como les dije, pueden haber exponentes negativos. Aquí dice que son enteros, ¿no? Por lo tanto, coloco la misma base y completo los exponentes en un solo grupo. 8 menos 10 menos 11. Muy bien. Entonces, lo hacemos por partes.
8 menos 10 es menos 2 y menos 2 menos 11 es menos 13. 7 elevado a la menos 13. Muy bien. Como les comenté, aquí tengo un grupo grande de números, no solamente 2, sino un grupo grande. Profesor, ¿esto cómo lo puedo hacer? Primero analicemos la pregunta, fíjense. Tenemos lo siguiente. 4, 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la 19 y 4 a la 20. Profesor, estos tres puntitos, ¿qué significa? Que aquí internamente hay un fuerte grupo de números que completan toda la expresión. En realidad, si yo le agrego un 1, ya va a ser más entendible la secuencia, ¿cierto? Entonces hay en realidad 20 factores que se están multiplicando, donde los exponentes van desde el 1 hasta el 20. ¿Por qué no escribo nada aquí? Porque sería extenderme demasiado al colocar desde el 1 hasta el 20. Así que se sobreentiende que aquí adentro está el exponente 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿cierto? Para ello entonces, primero voy a trabajar con los exponentes porque igual los voy a tener que sumar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto será 1 más 2 más 3 y así, ¿no? Más 19 y más 20. Profesor, ¿hay alguna fórmula que me permita sumar esto rápido o lo voy a tener que hacer manualmente y demorarme? No, si hay un método, hay una fórmula directa que es la siguiente. Veamos. Tomas el último número, ojo, esto es estrictamente para números naturales y comenzando desde el 1, ¿ok? Tomas el último número que es 20, lo multiplicas por el consecutivo de 20 o simplemente le sumas 1, que es lo mismo, ¿verdad? Profe, entonces si fuera 30, sí, sería 30 por 30 más 1. Si fuera 100, sería 100 por 100 más 1, ¿correcto? Sobre 2. Nada más. Entonces, 20 por 20 más 1. Veamos. 20 por 21, ¿verdad? Sobre 2. ¿Correcto? Acá entonces le saco la mitad. La mitad de 20 es 10. Y la mitad de 2 es 1. Muchachos, el 1 del denominador ya no lo consideramos. 10 por 21 es 210. Profesor, entonces ya sumó todito. Así es, así es. Ya lo tengo todo sumado. Este es mi exponente final. Lo voy a reemplazar. Lo voy a colocar aquí. Fíjate, entonces toda esta expresión quedará como un 4 elevado a la ¿qué, muchachos? A la 210. Esto lo voy a trasladar por acá. Elevado entonces a la 210. Muy bien. Entonces, cuando tengan una expresión grande, van a tener que utilizar algún método de sumatoria directa, ¿no? En este caso es una sumatoria de números naturales. Vamos al caso número 4. A ver, ahí tengo un exponente 2, perdón, una base 2, y los exponentes son expresiones lineales, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se opera aquí. Lo mismo que en el caso anterior, muchachos, la expresión me queda de esta manera. Una sola base y sumo los exponentes. Veamos. X menos 5, ¿cierto? Más 3x más 10, ¿verdad? Más, fíjate, ¿por qué lo estoy sumando? Porque se está multiplicando. 6x menos 7. 6x menos 7. Finalmente, entonces, ¿cuánto me quedará eso? La misma base, la base no cambia, y vamos a operar la parte exponencial. ¿Bien? Entonces, x más 3x más 6x, ¿cuánto nos dará? Eso, 10x. Yo sé que tú lo pensaste. Menos 5 más 10. Profe, eso es 5. 5 menos 7, menos 2.
Listo, entonces tengo mi exponente final cuando he operado tres bases iguales. El caso número 5. Voy a hacer el caso inverso. Profesor, aquí usted ya tiene una suma. Sí, lo voy a pasar a una multiplicación, porque esto puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso voy a ir de derecha a izquierda. Voy a convertir esta suma en una multiplicación de bases iguales. Son tres términos, ¿cierto? Tres exponentes. Entonces será 7, 7 y 7, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un exponente diferente, m, ¿cierto? Positivo, n positivo y p negativo. Listo. Es decir, esta expresión vino de lo que tenemos acá. ¿Ok? Caso número 6. Ojo, aquí sí hay algo muy importante. Como les comenté al principio, en la teoría, el exponente siempre tiene que ser, por lo menos, a lo mucho, un número entero. ¿Ok? No un número irracional. No un número irracional. En este caso, esta expresión no se puede operar. ¿Correcto? No se puede operar. Muy bien, no se puede operar. Listo, vamos entonces al teorema número 2. Muchachos, así como nosotros tenemos una multiplicación de bases iguales, también podemos tener una división de bases iguales. ¿Correcto? Y en la división de bases iguales, lo que conseguimos ya no es una suma, sino una resta. Bien, entonces, esto directamente tiene su, digamos, su campo de acción. B y C pertenecen a los enteros, ¿cierto? Y A pertenece a los reales, excepto el 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Por eso excluimos al 0 dentro del campo de valores que puede tomar el valor de A. Veamos entonces, ¿cómo es que llegamos a esta expresión? Fíjense, se los voy a demostrar aquí. Ojo, digamos que voy a descomponer el número, ¿sí? La forma más básica de poder operar esto de aquí. El 6, ¿cuántas veces se repite? 7 veces, ¿no? 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? El 4, ¿cuántas veces se repite? Perdón, el 6, ¿cuántas veces se repite? 4 veces. Ahí está entonces el desarrollo de ambos exponentes, ambos números exponenciales. ¿Y qué es lo usual? ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo básico que se tiene que hacer acá? Simplificar, ¿verdad? Muy bien. Entonces me va a quedar lo siguiente, 6 por 6 por 6, es decir, 6 al cubo. ¿Verdad? 6 al cubo. Profesor, ¿siempre voy a tener que estar descomponiendo cada vez que me den esto? No, para eso es que he utilizado esto de aquí. Para eso he colocado el teorema número 2, porque aquí hay una manera más directa, muchachos. Una manera más corta. No hay que ser tan formales siempre. Esta expresión, entonces, si yo aplico directamente mi teorema número 2, me dice que si yo tengo una división de bases iguales, los exponentes se restan. Es decir, el 4 sube al numerador, pero con signo cambiado. Recuerda, con signo cambiado. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, 7 menos 4 es 3. Mira, me quedó exactamente lo mismo, ¿viste? Entonces no va a ser necesario que descompongas, sino de frente, aprendiéndote este teorema, vas a poder hacerlo mucho más rápido. Continuamos entonces con el ejemplo número 2. Veamos. Aquí tengo una división de bases iguales, ¿cierto? Se parece al teorema número 2, ¿no? Entonces voy a aplicar directamente
este resultado. Veamos. Coloco la misma base, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dicen? Por lo menos el exponente, el primero, no cambia. Quiere decir que es menos 6. Pero fíjate, el exponente de la base del denominador ha subido pero con signo cambiado. Quiere decir que si esto sube, tiene que subir también con un signo cambiado. Si era menos 10, ahora sube como más 10, ¿verdad? 10 entonces, ¿cuánto es menos 6 más 10? Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor, 4, ¿verdad? Aquí sucede algo similar, muchachos, expresión muy parecida al ejemplo número 2. Bases iguales, entonces, se coloca lo mismo, tenemos una división y nuevamente, el exponente del numerador no está cambiando, pero el exponente del denominador sí, ¿cierto? Recuerda que si es negativo, sube como positivo. Muy bien, entonces 18 más 8 es 26. Perfecto. Entonces ya tenemos un tercer ejemplo acá. Caso número 4, chicos. Caso número 4, veamos. Tenemos nuevamente una división de bases iguales. Recuerda que esto se convierte en una sola expresión, ¿verdad? En una sola base. El numerador, nuevamente lo repito, el exponente del numerador no está cambiando. Lo que sí cambia, ¿cierto? Lo que sí cambia es el exponente del denominador. Profe, ¿por qué le pone menos? Porque el teorema dice que yo lo suba al numerador, pero con un exponente negativo, ¿no? Entonces voy a colocar toda mi expresión ahí. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo me va a quedar? Fíjate. Fíjate ahí. Ese menos, este negativo va a cambiar los signos de la expresión que tengo dentro de mi paréntesis. Entonces, aquí será 6x menos 7 menos 3x menos con menos más 10. Finalmente, ¿cómo me va a quedar? 6x menos 3x, ¿cuánto es, chicos? 3x. Y menos 7 más 10 más 3. Ahí está. ¿Correcto? Vamos entonces al siguiente caso. Profesor, acá no tiene nada que hacer. Sí, voy a hacer el caso inverso. Fíjate que tienes una resta. Entonces, lo regresas a su forma de fracción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si es negativo arriba, es positivo abajo. ¿Perfecto? Entonces, ahí está una manera, digamos, inversa de utilizar el teorema número 2. Bien. Interrupción. Parece que tenemos una segunda interrupción. Tenemos el segundo reto para esta presentación. Ah, ok. Es el reto número 2. Veamos entonces de qué se trata. Muy bien, chicos, entonces en el próximo video vamos a continuar con más teoremas acerca de las operaciones con exponentes, ¿sí? Les dejo ahí ambos retos para que ustedes los resuelvan. Van a ser resueltos en el próximo video, pero es muy bueno que ustedes lo intenten antes y vean, pues, si es que no les sale, cuál es el error que cometieron, ¿no? Así que, por favor, pasen al siguiente video para que puedan ver la resolución, ¿sí? Entonces los espero en el próximo video. Nos vemos. Un fuerte abrazo.